Espíritu Santo sobre mí, ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo sobre mí, ayer ya pasó. Familia de la fe en Cristo Jesús, Iglesia Filadelfia del Taller del Maestro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los guarde, Dios me los proteja en este hermoso día. Y vamos a continuar con nuestro discipulado. Y hoy vamos a hablar de la lección número 3, y nos compete lo que habla con relación a la Biblia. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Y antes de empezar, recordarles, mis hermanos, que la única manera de poder saber si nosotros estamos recibiendo la clase o estamos viendo escuchando los audios de este discipulado es reportando sintonía. Entonces, yo los invito ya hemos visto 2 lecciones y en ambas se han dejado tareas, ¿sí? Y la mejor manera de reportar sintonía es con las tareas que se han colocado en cada una de ellas. Entonces, es cuestión de escucharlas e ir sacando apuntes, tomando apuntes de estas actividades y de al final mirar cuáles son las tareas que se están dejando para así mismo darles el respectivo o la respectiva respuesta. Amén. Antes de continuar, quiero que oremos, mis hermanos, y entreguemos esta actividad en manos de Dios para que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, hablándonos, que sea Él trayéndonos esa sabiduría que tanto necesitamos para poder comprender, para poner en práctica cada una de las actividades que encomendamos cada día en nuestros quehaceres. Amén. Padre amado, Padre celestial, Señor mío, Dios mío, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre amado. Hoy, Señor, tú que estás aquí, Padre celestial, que tanto te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor. Ábrenos la sabiduría, Señor. Regálanos sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Padre amado. En este discipulado, Señor, sé tú, Señor, trayéndonos el discernimiento, Señor. Sé tú trayéndonos la palabra viva, Señor, la palabra eficaz, Señor, la palabra correcta, Padre Celestial. Que esta palabra, Señor, edifique, Señor, no solamente a nuestra iglesia, sino a aquellas personas que aún no han conocido o que apenas están conociendo o que van a conocer de ti, Padre amado, o aquellas personas que conocieron y se apartaron de ti, Padre amado. Sé tú, Señor, haciendo cada una de las labores o el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Señor, y es mi sentir, Señor, en este día, Señor, entregarte, Señor, la vida de mi hermano en sangre y en Cristo, Señor, Roosevelt Alexander Lozano Serna, Señor. Te entrego la vida de este varón y le pido a la iglesia Filadelfia y a aquellos que me ayuden en sus oraciones a orar por este varón, a orar por su familia, por sus hijos. En estos momentos pasan por situaciones difíciles en cada uno de sus hogares allá. Te entrego, Señor,
todo lo de este varón, te lo entregamos a ti, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer, Padre Celestial. Oramos para que tú, Señor, seas edificando su casa, su hogar, su familia, Señor, pero más que todo, Señor, trayéndole salvación, paz, sabiduría, entendimiento de la palabra, Señor, para que este varón, Señor, de hoy en adelante, Padre amado, pueda tomar decisiones basadas solamente en ti, Señor, más no lo que diga el mundo, sino lo que digas tú, Señor, porque así debemos tomar esas decisiones, Señor, basadas en ti, Padre amado. Te lo entregamos a ti, Señor, para que tú lo edifiques, Señor, para que tú lo levantes y para que tú lo saques, Señor, de la situación en la que se encuentre, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, y estoy convencido, Señor, que como tú vives, Señor, que tú harás en este hombre un gran varón de Dios, Padre amado. Te lo entregamos a ti hoy, Señor, para siempre, para que tú escribas, Señor, el nombre de este varón en el libro de la vida, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, continuando con esta actividad, primeramente vamos a recordar la tarea anterior de la lección 2. Estaba hablando de que debíamos repasar el orden, ¿sí? Y memorizar los libros históricos, ¿verdad? Los libros históricos. Y hemos hablado que los libros históricos son 12, empezando por Josué, Jueces, Rut, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ese es el orden cronológico de estos libros, ¿sí? Acordémonos también que habíamos hablado de los libros pentateucos, ¿sí? Eso hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. Estamos hablando de Génesis, ¿verdad? De Éxodo, Levíticos, Números y de Deuteronomios, ¿sí? Esto es para recordarles que esa era la tarea anterior, ¿sí? Y también les había dejado otra tarea, ¿sí? Que era el significado de cada uno de estos libros. O sea, ¿qué quiere decir, por ejemplo, Génesis? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Y yo les había dado un adelanto y le había dicho, Génesis está hablando del principio, o está diciendo en hebreo el comienzo, ¿sí? Y esa es la tarea que estamos llamados a hacer, mis hermanos. Amén. Y hoy quiero hablarles de la lección 3 y habla de la Biblia, ¿sí? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso lo encontramos ahí en Mateo 24:35. Y yo les pregunto a todos, ¿no? ¿Qué es la Biblia y qué nos enseña, mis hermanos? ¿Qué es la Biblia y qué nos enseña? Pues la Biblia es exactamente la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Él nos habla por medio de ella, dándonos mandamientos e instrucciones que debemos cumplir fielmente. Si deseamos tener una vida de plenitud, paz interior, bendición espiritual, tanto física y económica, pues debemos de seguir puntualmente su palabra, ¿sí? En esa palabra vamos a encontrar
todo en el manual de instrucción que nosotros como seguidores de Cristo, como hijos de Cristo, tenemos que cumplir, ¿sí? Como tales que somos, pues nos debemos de regir a esa norma, ¿sí? Y por medio de este seguimiento, de esta obediencia, pues vamos a tener una plenitud, una paz, una bendición espiritual, ¿sí? Que es lo más importante, que la económica o que la física, ¿sí? Pero todo viene ahí, todo viene en un solo paquete. La lectura diaria de la Biblia es necesaria para la alimentación y crecimiento espiritual de todo creyente, ¿sí? Todo creyente, mis hermanos, les recuerdo, ¿sí? Si no lo están haciendo, hoy es un día para recordar que la lectura debe ser diaria, ¿sí? No le estoy diciendo que se debe leer un libro completo, no, puede ser un versículo, puede ser un capítulo, pero debemos de hacerlo entendiéndolo, ¿sí? Con la confianza de que vamos a poner en práctica lo que estamos leyendo. La lectura diaria de la Biblia es necesaria para la alimentación y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Si no hacemos esto, mis hermanos, no vamos a avanzar, no vamos a progresar, ¿sí? Los 66 libros que componen la Biblia fueron elaborados bajo la dirección, la guía y la unción del Espíritu Santo por más de 40 escritores en un periodo de 1600 años, en lugares y en tiempos diferentes, sin que nada de esto afectara para nada, ¿sí? La unidad y exactitud de sus escritores, ¿sí? Recordemos lo que les estoy diciendo, ¿sí? La Biblia la compone 66 libros y fueron elaborados bajo la dirección de la guía del Espíritu Santo y la unción en un periodo de 1600 años, en lugares y en tiempos diferentes, sin que nada de esto afectara para nada la unidad y la exactitud de sus escritores. Y lo que les estoy diciendo, pues usted lo pueden corroborar allá en Segunda de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículos 20 y 21. Y Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ahí podemos encontrar lo que nos está hablando o lo que les estoy tratando de decir por medio de las escrituras. Amén. Ahora hablemos de las divisiones de la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o acuerdo, y esta designa la relación entre Dios y su pueblo, ¿sí? Esta nos va a decir, ¿sí?, cuando uno se compromete o cuando uno tiene este llamado, hay un pacto, mis hermanos, hay un acuerdo entre Dios y cada uno de nosotros. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros que fueron escritos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En él encontramos la historia de Israel, las profecías, muchas de las cuales se cumplieron en Jesús y otras están aún por cumplirse, ¿sí? Muchas de ellas ya se cumplieron, ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado,
y otras pues estamos en ese lazo de verlas cumplir. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que fueron escritos después de la venida de Cristo. Amén. En estos 27 libros, ¿sí?, vamos a ver 4 aspectos. Primero, la vida de Jesús, ¿sí? Y lo encontramos ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Toda la vida de Jesús está revelada, está escrita en estos 4 libros, o lo llamamos los 4 evangelios, ¿sí? La historia de la iglesia la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Para quienes de pronto no se acuerdan o para quienes no saben, ¿sí?, el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y si ustedes leen el comienzo, cuando este Lucas, ¿sí?, Lucas fue quien acompañó al apóstol Pablo, ¿sí? O sea, no fue un discípulo presencial, un apóstol presencial del Señor, ¿sí? Este Lucas es un hombre, ¿sí?, que tenía una profesión y que era médico, y andaba y acompañó a Pablo en sus cárceles, porque estuvo preso con él, y mientras que estaba con Pablo, lo que hacía era escribir todo lo que Pablo le decía, los hechos que habían sucedido, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? De que este hombre no estuvo ahí presencialmente. Eso es como para meterlos en contexto de lo que son los libros, tanto de Lucas como los otros evangelios. Amén. Tercero, las epístolas o cartas, ¿sí? Las conocemos como las epístolas o las cartas. Desde Romanos hasta Judas van esas epístolas. Y cuarto, la revelación, que está acerca del fin del mundo, ¿sí? Lo conocemos como Apocalipsis, ¿sí? Entonces ese más o menos es el orden de estos 27 libros. Los primeros, hablando de los cuatro evangelios. Segundo, la historia de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Tercero, las epístolas o cartas empiezan desde Romanos hasta la carta de Judas. Y cuarto, la revelación acerca del fin del mundo, que lo encontramos en Apocalipsis. Amén. Mis hermanos, ¿por qué debemos leer la Biblia? ¿Sí? Esto lo debemos de tener claro, ¿sí? ¿Por qué debemos leer la Biblia? ¿Sí? Pero antes de continuar con estos puntos, que por qué debemos de leer la Biblia, quiero decirles que qué es una Biblia, ¿sí? O de dónde viene la palabra Biblia, ¿sí? La palabra Biblia viene del griego biblios, ¿sí?, que quiere decir libros, o la acumulación de muchos libros, ¿sí? Y allá viene este significado de la palabra Biblia, que habla de muchos libros, y así lo conocemos hoy en día en nuestro mundo moderno como la Biblia, pero anteriormente en Macedonia, en todos los países de Grecia, ¿sí?, se le conoce que la Biblia era la acumulación de muchos libros, o sea, de un libro que dentro del mismo libro hay muchos libros, para que hayan 66 como la conocemos en el día de hoy. Estamos hablando de la Biblia nuestra, la Biblia de nosotros, de la iglesia cristiana, ¿sí? Porque hay otras Biblias,
E incluso la Iglesia Católica tiene agregado unos libros más en su Biblia, ¿sí? Son como, son como 7, 9 libros más que tienen la Biblia católica. Pero lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Lo que nosotros realmente conocemos o queremos conocer, ¿sí? Está basado en 66 libros, ¿sí? ¿Que por qué la iglesia cristiana no incluyeron estos libros? Pues no fue necesario, no lo creyeron necesario, ¿sí? Incluso se habla de otros evangelios, se habla de el evangelio de Pedro, el evangelio de María, ¿sí? Pero no fueron incluidos dentro de este orden que hombres temerosos de Dios creyeron necesarios para no meterlos, no incluirlos, ¿sí? Porque todas estas palabras que están escritas en esta Biblia fueron revelación de parte de Dios, ¿sí? Fueron sucesos, fueron hechos que pasaron y quedaron estampadas aquí en este documento, ¿sí? Al comienzo, ¿sí? La palabra de Dios estaba primeramente en papiros, ¿sí? Y las guardaban en los templos, en las sinagogas. Y empezaron las primeras Biblias que se hicieron en, en cueros de animales. Ahí se escribían las primeras. ¿Usted se imagina cómo era de grande? ¿Sí? En los tiempos, cuando la gente empezó a organizarse para poder tener una Biblia, decía que era más cara. Hablando de dinero, valía lo que era más de un salario de todo el año, ¿sí? Para poder comprarse la Biblia. Era muy cara. O sea que imagínese usted todo lo que usted trabajaba en un año para poderla tener, ¿sí? Hoy, ¿sí? Hoy la Biblia nos la regala y a veces la despreciamos. Hoy la Biblia nos las obsequian y no sabemos si ponerla de cabecera o ponerla por allá debajo de la mesita de noche o abrirla en el Salmo 91 en la casa, y no sabemos darle el uso adecuado, no sabemos el potencial, no sabemos lo que tenemos ahí para realmente conocer a Dios. Si queremos saber quién es Dios, si queremos saber qué habla Dios, si queremos conocer el carácter de Dios, pues debemos de leer su palabra, que ahí está estipulada. Amén. Bueno, ¿por qué debemos leer la Biblia, mis hermanos? Primero, ella me guía a la salvación, ¿sí? Y eso lo encontramos ahí en segunda de Timoteo 3:15 y en Romanos capítulo 1 versículo 16. ¿Por qué debemos de leer la Biblia, mis hermanos? Porque ella santifica mi vida. Y eso lo encontramos ahí en Juan 15 versículo 3 y en Juan 17:17. ¿Por qué debemos leer la Biblia, mis hermanos? Porque por medio de ella me da el crecimiento espiritual que yo realmente necesito, ¿sí? Yo no necesito ir donde el vecino, donde el amigo, ¿sí? A que él me lea la Biblia, no, yo, yo mismo lo puedo hacer, ¿sí? Para poder saber, ¿sí? Para que el hermano Albeiro no me meta los dedos a la boca. Yo debo de discernir en la palabra de Dios. Yo debo de descubrir lo que el Señor nos está hablando. Amén. Eso lo encontramos ahí. Ese crecimiento espiritual lo encontramos en Romanos capítulo 10 versículo 17. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo
32. Amén. ¿Cuándo debemos leer la Biblia, mis hermanos? Diariamente. Como el pan diario no nos debe faltar, ¿verdad? Es el alimento espiritual. Tampoco debe faltar la lectura de la palabra de Dios, porque eso es lo que fortalece, ¿sí? Si el alimento fortalece el cuerpo, ¿sí? Pues la lectura de la palabra del Señor alimenta la parte espiritual del creyente. Amén. Acordémonos y busquen ahí en Josué 1:8, ¿sí? Y en Salmos 119, 105, ¿sí? Acordémonos lo que decía en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, que este libro no se aparte, ¿sí? De ti, que debes de leerlo tanto de día como de noche. Ahí ustedes lo deben de leer. Yo no lo hago, no leemos todos estos pasajes porque el mensaje sería más largo, pero sí la tarea es de que ustedes lo desarrollen allá en sus casas, lean cada uno de estos versículos que se les da para que ustedes puedan desarrollar el discipulado correctamente. Amén. ¿Cómo debemos de leer la Biblia? Ordenadamente, ¿sí? No debemos de ir de un libro a otro, pasando, hoy quiero leer Juan, mañana Proverbios, pasado mañana Génesis, ¿sí? Acordémonos que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y todo tiene un orden en nuestra vida. Así la Biblia también tiene un orden, ¿sí? No debemos de ir de un libro a otro. Eso no nos va a beneficiar absolutamente para nada. ¿Qué se recomienda? ¿Sí? Se recomienda comenzar con los evangelios. Leer un capítulo del evangelio, ¿sí? Y leer un capítulo del Antiguo Testamento. Me explico. Génesis, ¿sí? Yo no puedo leer solamente el Nuevo Testamento y decir es que estamos bajo la gracia y solamente existe el Nuevo Testamento porque ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Y yo les recuerdo, mis hermanos, ¿sí?, que para poder hablar de los evangelios tenemos que conocer el Antiguo Testamento, ¿sí? Para yo hablar de alguien, hablando de una persona, ¿sí?, tengo que conocer el pasado de esa persona, ¿sí? Como por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces eso se llama como un árbol genealógico, ¿verdad? Tenemos que saber de dónde viene Jesús, ¿sí? Quiénes fueron sus padres, ¿sí? Y todo tiene una lógica. Para llegar, usted encuentra donde empieza desde José, ¿sí?, hasta llegar al último, ¿sí?, que fue el primero. En ese orden sería Adán, ¿sí? Y ahí sucesivamente nos vamos dando de cuenta cuánto tiempo ha pasado, qué pasó en la historia antigua, ¿verdad? Y nos vamos a dar de cuenta hasta que llegara al Padre, hablando en el árbol genealógico de José, ¿sí?, que sería el Padre terrenal, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cierto? Primero tenemos que tratar en lo posible de memorizar, ¿sí?, guardando la palabra de Dios en nuestra mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque en el momento o en el día malo, en el día de la tentación, ¿sí?, acordémonos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando vino el diablo Satanás a tentarlo, ¿sí?, y lo llevó al desierto. Bueno, dice que fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto.
Pero el diablo también vino y lo tentó, ¿sí? Y el Señor se apoderó y dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor, ¿sí? Entonces, esto hace referencia es que el día que llegue la tentación a nuestras vidas, nosotros debemos de tener palabra, ¿sí? Para que así mismo con palabra saquemos fuera la tentación. Amén. Segundo, y les quiero dejar ahí como para memorizar, ¿sí? En el Salmo 119, versículo 11. Y antes, como no existía la Biblia, el documento que hoy conocemos nosotros, pues cómo hacían el pueblo de Israel, ¿sí? Se pasaban oralmente, ¿sí? De un hijo, del padre al hijo, del hijo a su hijo, y así sucesivamente se iba pasando la ley, porque en ese entonces solamente se conocía la ley de Moisés, y eran estos 5 primeros libros que hemos conocido como el Pentateuco, ¿sí? Y ellos iban traspasando verbalmente, ¿sí? Oralmente, el conocimiento o lo que decían estos 5 libros se los tenían que aprender de memoria, ¿ya? A sus hijos les decían y repetían una y otra vez hasta que uno se aprendía estos versículos. Segundo, debemos estudiar, escudriñar, entender. Mejor ayuda a crecer en la vida cristiana y en el servicio, ¿sí? Acordémonos que cuando a veces cuando uno anhela, ¿sí? El obispado, ¿sí? Cuando uno anhela algún cargo en la iglesia, primero debemos de empezar con el servicio, con la servidumbre, ¿sí? Acordémonos que Jesús dijo que Él no venía a que le sirvieran, sino Él vino a servir, ¿sí? Y por eso vemos ahí el lavado de pies que le hizo a sus discípulos, ¿sí? Él quería dejar esto. Esto lo vemos ahí en Juan, capítulo 5, versículo 39. Tercero, meditar. Meditar la palabra de Dios. ¿Qué me dice el Señor? ¿De qué me habla? Y esa es una pregunta constante que nos debemos de hacer, ¿sí? Porque si yo tengo dudas, tengo preguntas, ¿cierto? Pues es por medio de la palabra, mis hermanos, que nos va a responder el Señor, ¿sí? Y acordémonos lo que dice el Salmo 1 en el versículo 1 al 3, ¿sí? Y lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y cuarto, obedecer, ¿sí? Esto es un orden, ¿sí? ¿Cómo leer la Biblia? Primero, debemos de memorizarla. Segundo, estudiándola. Tercero, meditándola. Y cuarto, obedeciéndola, ¿sí? Esto no solamente se trata de leerla. Esto no es un libro cualquiera, ¿sí? Este es el libro de libros, el manual de manuales, ¿sí? La práctica es la clave en la vida del cristiano, ¿sí? Dios se complace más en la obediencia que en o cualquier otra cosa, ¿sí? Acordémonos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Amén, mis hermanos. Acordémonos, ¿sí? Que el Señor se complace cuando sus hijos hacen su voluntad, ¿sí? Cuando cada uno de nosotros ponemos, ¿sí? En práctica cada cosa que el Señor nos está hablando
Y Él quiere que nosotros seamos obedientes a ese llamado, ¿sí? Habla del hijo necio, del hijo pródigo, habla de todos aquellos pasajes y precisamente quedaron estipulados ahí para que si alguno de esos personajes de los que hablan en la Biblia estamos hoy en día cometiendo las mismas infracciones, los mismos errores, los mismos pecados, pues mis hermanos, ahí nos está indicando cómo debemos redimirnos, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? O lo peor aún, si no obedecemos, ¿cómo podemos terminar? Amén. Entonces, esto era lo que tenía para el día de hoy, ¿sí? Era una pequeña introducción, ahí nos vamos metiendo de poquito a poquito en este discipulado y vamos conociendo cada día en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Sí? Es el carácter, ¿sí? ¿Cuál es el carácter de Dios? Su palabra, ¿sí me entiendes? Viceversa. ¿Quién es Dios? ¿Tú quieres conocer a Dios? Pues tienes que leer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Pues tenemos que leer la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuándo? Diariamente, ¿sí? Todos los días. Así como tú alimentas el cuerpo físico, pues también tienes que alimentarlo espiritualmente. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito, ¿sí? Hoy nuevamente a que repasemos, ¿sí? Los libros que hemos visto o que les he puesto de tarea desde el Pentateuco y los libros históricos, ¿sí? Para la próxima clase. Y quiero escuchar por ahí los audios del significado de cada uno de estos libros. Amén. Los invito entonces a que lo repasemos en su orden, ¿sí? Para la próxima clase. Entonces, Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Pongamos en práctica cada una de estas actividades para que el Señor nos siga hablando y nos traiga más revelación por medio de su palabra. Padre, te damos la gloria, la honra a ti, oh Señor, en este día, Padre Celestial, por lo que vienes haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Tráenos sabiduría, Señor, de la mejor manera, Señor, para que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor. Que tu palabra nos está hablando, Señor. Danos el entendimiento, danos la sabiduría, Señor. Haz lo que tú tengas que hacer con cada uno de nosotros, Señor. Desbarata, Señor, todo mal crecimiento en nuestra palabra, toda mal infundación de esta palabra que nos hayan metido, Señor. Tú quítala de nuestras vidas, de nuestras mentes, Señor. Y ábrenos un nuevo entendimiento, Señor, de la manera correcta, Padre Celestial. Tú que vives y tú que reinas, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, mi amada iglesia, mis amados discípulos, los invito a que sigan creciendo, que sigan leyendo, que sigan animados y como dice nuestro pastor, ¿sí? Cristo, el estilo de vida que yo escogí. Amén. Dios los bendiga. Chao, chao.